Incendios, las niñas están siendo muy maltratadas. Sí, y por eso, yo cuando escribí el Apocalipsis guaraní publicó, última hora yo publiqué mucho, mucha gente me decía, no, pero esto está pasando ahora mismo, está pasando, decían. Recuerdo que Ramón Pogue decía, no, pero ¿qué vamos a esperar más? Ahora ya se está dando, hey. Tu perrito. Se cayó. Bueno, vamos a tratar de hablar del Apocalipsis según la visión guaraní. Eso también creo que aparece en todas las religiones. Siempre hay un final, hay un fin del mundo. En el caso de los guaraní, en general se llaman baguazú, lo que en guaraní paraguayo nosotros solemos decir arapajá. Entonces, en el pensamiento de los paintautená, para que se produzca el baguazú, el fin del mundo, intervienen dos elementos fundamentales. Por un lado, los Mbaemenguá, que según yo entiendo son monstruos celestiales, son monstruos que están en la constelación. Los paintautená ven el yaguarobuj, el tigre azul, el yaguaobuj, los paint le llaman yaguarobuj. Está el guaruyé, los guaruyé, los murciélagos gigantes. El guaripí, en el caso de los paintautená, ñandú. Y solían mostrarme que en la constelación se ve la cabeza del ñandú y parece que el pescuezo y todo eso. Entonces, en el día en que Paicuará, el dios sol, guarde anule su luz, o Jehová Aheipan, ellos tapen su rostro, entonces allí se vuelve el putunguete, el putumbeí, la oscuridad total, absoluta, que era el estado natural antes, digamos, de la aparición de Ñandenamoyuzú, antes de la aparición del Yasuká. Entonces, la venida baja a la tierra los Mbaemenguá, los monstruos celestiales, y al mismo tiempo se desencadenan los maranes, los grandes males, las formas diversas de desastre, digamos, de la naturaleza. Entre esos maranes están el Ubutuguazú, la tormenta, está el Ubucuibebé, la tormenta, la lluvia de polvo, de arena. Está el Uobú, los hablan del Uobú, el desborde de los mares, de los ríos. Entonces viene y toma la tierra. Y lo peor que en diferentes partes suceden esas cuestiones y en diferentes momentos, digamos. También está el Ubicay, o sea, la tierra misma se vuelve combustible y se enciende la tierra. No solamente es un incendio digamos, en la superficie, sino la tierra misma se vuelve combustible y se quema. Entonces todo eso aparece dentro de la oscuridad absoluta. Y entonces ese es el Apocalipsis, ese es el Baguazú, ese sería el fin del mundo según los guaraní.
es importante en un momento hablar también del por qué sucedería eso, del cuáles son las razones por las que se desencadenarían esas cosas, tanto bajarse los Ba'emenguá, monstruos celestiales, y se desencadena diferentes formas de cataclismo que son los maranes. Y eso entonces es lo que produciría el Mbaguazú, el Apocalipsis, el fin del mundo, el Arapaja. No como yo. Yo nunca suelo interpretar claramente esta otra forma que yo voy a mencionar ahora, si es un complemento de lo anterior o es otra forma. Porque se habla también, los Paintabetená hablan de la creación del mundo, y para ellos dentro del mundo lo fundamental, lo importante es la tierra. Y dentro de la tierra los animales y las personas y las plantas. Entonces, ñanera muy yusu papá, entiendo yo que encargó a uno de los dioses, porque hay que tener en cuenta que según a mí me consta, digamos, según yo entiendo, no me consta, pero según a mí me cuentan, además de ñanera muy yusu, el primer dios autocreado, hay otros 12 dioses también autocreados, entre ellos Paparey, el dios nuestro, el dios de los blancos. Entonces ellos interpretan que Ñaneramoy Yusu encargó a uno de los dioses cuyo nombre yo no puedo decir porque no me viene en la memoria, había colocado los Ubucoca, son los sostenes de la tierra, Irund Ubucoca. Coca significa sostén. Nosotros le llamamos pococa al bastón. Los Paintabetená le llaman pucoca, o sea, el sostén de los pies. Entonces, según esa visión, la tierra, todo el globo tendría cuatro horcones, digamos, 4 ubucoca que le sostiene. Y en el caso de que venga el fin del mundo, el Mbaguazú, entonces uno de esos coca, uno de esos sostenes puede retirar el dios encargado de eso. Y entonces se inclina, se desequilibra el globo, se desequilibra la tierra y entonces se produce gradualmente el Mbaguazú, el fin del mundo. Ya decía al inicio que yo no sé si eso es un complemento a lo anteriormente dicho o es otra forma de en que se produciría el fin del mundo, el Apocalipsis guaraní. Yo sé que otras personas escuchan de otra manera y hay varias formas de contar esta parte. Hay varias formas. Hay otras personas, otros grupos guaraní que cuentan que hay como que un curuzú encima de la tierra que sostiene a la tierra y otros, en este caso lo que yo estoy contando es abajo, con ubicoca. Bueno, este es un tema que yo comparto también, la forma en que yo entiendo, y repito, no sé si es una complementación con lo anterior o es otra forma de llegar al Mbaguazú. Mother,